Esta entrada hace referencia a un episodio de la serie de televisión de la BBC, Jonathan Creek, la cual va sobre historias ficticias de misterios criminales. Básicamente, en este episodio se nos cuenta la situación de una supuesta mansión embrujada en la cual han desaparecido personas desde hace varias décadas. Pronto, el protagonista de la serie descubre que la familia propietaria de la casa ha mantenido deliberadamente una trampa mortal de una de las habitaciones, y justamente en aquella habitación se encuentra una tétrica pintura de un hombre con un gesto de sonrisa. Lo verdaderamente importante aquí es que este episodio está basado en un crimen real, más precisamente en los asesinatos que tuvieron lugar en el Ostrich Inn, ubicado en Colnbrook, Inglaterra. Esta es una antigua posada existente desde el año 1106 y en la cual se registraron al menos 60 decesos durante el siglo XVII. Esto cuando el lugar fue propiedad de una pareja, la cual se dedicaba a robar y acabar con la vida de las personas adineradas que llegaban a hospedarse. Esto lo hacían por medio de una trampilla instalada debajo de una de las habitaciones, la cual hacía caer a la víctima en una enorme olla llena de agua o aceite hirviendo, siendo probablemente una de las historias criminales más mórbidas de la antigua Inglaterra, y un capítulo muy turbio de este antiquísimo paraje. El monstruo de Crawfordsville es una supuesta criatura avistada a finales de los 1800 en el poblado homónimo ubicado en Indiana. Dicha entidad de apariencia tan particular que la vuelve casi indescriptible, se pasea flotando por la zona acompañada siempre de un remarcado calor, sonidos agónicos e incluso capaz de alterar la realidad del lugar donde se manifiesta, esto en los relatos más atrevidos. Se tiene la explicación extendida de que todo pudo tratarse de un simple malentendido cuando se instaló la electricidad en el poblado, lo que hizo que las aves se comportaran de manera extraña, volando en parvada, lo que provocó un efecto que fue mal percibido por los lugareños. Aún así, la supuesta criatura de tintes casi lovecraftianos ha sido muy popular en los círculos paranormales e incluso señalada como evidencia extraterrestre por algunos entusiastas de este tema. La base de Dulce es una teoría de conspiración que hace referencia a la existencia de una instalación subterránea realizada y en la que trabajan conjuntamente seres humanos y alienígenas, ubicada cerca de la ciudad de Dulce, en Nuevo México. Esta teoría fue formulada por el empresario Paul Benevitz, el cual en 1979 afirmó haber interceptado comunicaciones extraterrestres que le permitieron saber de dicha base secreta. De ahí en adelante, durante toda la década de los 80, diversos ufólogos aseguraron tener información que aseguraba que el sitio era real, así como de la supuesta actividad extraterrestre en la zona, respaldada por los propios habitantes de Dulce, que se afirmaron testigos de hechos inexplicables en la zona. Como tal, se sabe que en dicha área existen instalaciones subterráneas dedicadas a resguardar misiles que fueron creados en los tiempos de la Guerra Fría, pero tan solo con esta afirmación, quienes siguen la idea conspirativa alegan que dichas instalaciones deben tener algo más importante que lo que se dice oficialmente. En realidad no entiendo a qué se deba que se repita este caso en la lista, aunque he de suponer que la mención anterior hacía referencia únicamente a la forma en la cual se conoció coloquialmente el caso, mientras que aquí se habla más directamente de la víctima. En realidad, la entrada dedicada estrictamente a Junko Furuta en Wikipedia indaga con mucho más detalle en los abusos a los cuales la chica fue sometida durante su cautiverio, ofreciendo horas exactas de su rapto, las cosas que padeció y todo lo que los criminales realizaron una vez que le arrebataron la vida. Una vez más, no puedo indagar tan profundamente en este caso. La ermita de Hamilton en Ontario, Canadá, son las ruinas de lo que antiguamente fue una residencia que hoy forma parte del Museo de Gatehouse, propio de la localidad. El sitio es relevante por el interés que entusiastas del fenómeno paranormal han puesto en él, pues se cuenta que un hombre que llegó a tener interés amoroso en una de las mujeres de la familia propietaria, por allá del 1833, terminó ahorcándose en las vigas del granero próximo al sitio, dejando para siempre embrujada la estructura, aunque en otra versión se dice que el deceso ocurrió en un árbol. Cual fuera el caso, el lugar iría cambiando de propietarios hasta su incendio en 1934, que consumió casi todo hasta reducirlo al esqueleto que es hoy en día. Quienes gustan creer en las leyendas afirman que tan terrible suceso fue causado por las almas en pena de aquella fatídica historia de amor. La Expedición Donner es como se le conoce al grupo de pioneros estadounidenses liderados por George Donner y James Reed, quienes se dirigieron a la región de California en una caravana de carretas,
la cual se retrasó por una serie de contratiempos y errores, lo que provocó que pasaran el invierno de 1846 a 1847 en la Sierra Nevada. Varios de los colonos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. El viaje, que no debía tomar más de 6 meses, se extendió debido a los intentos por alternar en una ruta que atravesaba las montañas Wasatch y el gran desierto del lago Salado de Utah. Todas estas dificultades hicieron que se perdieran tanto insumos como bienes e integrantes de la expedición, complicando las cosas a tal punto que la única forma de sobrevivir fue consumiendo la carne de los cuerpos de quienes ya habían fallecido. Este pasaje es descrito como una de las tragedias más espectaculares ocurridas en California y en todo el oeste de los Estados Unidos. Hamilton Howard Fish, mejor conocido solo como Albert Fish, fue un asesino en serie, violador, abusador de menores y caníbal estadounidense que cometió al menos 3 asesinatos de niños entre julio de 1924 y junio de 1928. Fish fue sospechoso de al menos 10 asesinatos durante su vida, aunque solo confesó 3, que la policía pudo rastrear hasta un homicidio conocido. También confesó haber apuñalado al menos a otras 2 personas. Fish se jactó una vez de que tenía hijos en todos los estados y en un momento afirmó que su número de víctimas era de unas 100. Sin embargo, no se sabe si se refería a violaciones o canibalización, ni tampoco se sabe si la declaración era veraz. Fish fue detenido el 13 de diciembre de 1934 y juzgado por el secuestro y asesinato de Grace Bott. Fue declarado culpable y ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 a la edad de 65 años. El cráneo del niño de las estrellas es un cráneo humano con malformación, probablemente perteneciente a un niño que murió como resultado de una hidrocefalia congénita. Según se ha investigado, hace 65 años, un adolescente que acampaba se habría encontrado un par de esqueletos enterrados en un túnel ubicado al sur del estado mexicano de Chihuahua. Aunque los llevó a donde tenía su campamento, tras pasar la noche, solo pudo encontrar los cráneos. El joven decidió guardarlos, llevándolos de vuelta a su casa, ubicada en El Paso, Texas. Estos cráneos, se ha podido calcular, tendrían una antigüedad de 900 años, y se ha descartado la posibilidad de ser producto de malformaciones, abriendo la idea de que se trate de los hijos de un híbrido entre una madre humana y un padre de raza desconocida. No obstante, para algunos, estos cráneos, de algún modo, representan evidencia intachable de la existencia de seres extraterrestres que tuvieron contacto en nuestro planeta. Esto basado en que uno de los cráneos que se ha determinado ser de un niño presenta características que serían imposibles para cualquier tipo de ser humano, además de que éste no estaría relacionado genéticamente con el otro, que se trata de una niña. Asimismo, una leyenda indígena propia del lugar donde se encontraron los cráneos habla de seres venidos de las estrellas, los cuales habrían embarazado a sus mujeres, dejándoles a sus hijos para que los criasen, regresando por ellos tiempo después. El Diablo de Jersey es una criatura pseudocríptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. La criatura se describe a menudo como un bípedo volador con pezuñas, pero hay muchas variaciones. La descripción más común es la de una criatura similar al canguro, con la cara de un caballo, la cabeza de un perro, correosas alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas hendidas y una cola bifurcada. Se ha informado que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano, y a menudo se le describe como capaz de emitir un espeluznante grito. Jack Parsons fue un ingeniero aeroespacial, científico y ocultista estadounidense. Como científico, fue uno de los artífices en el inicio de la era espacial gracias a sus aportes para desarrollar el cohete de combustible sólido. Como ocultista, se interesó por el trabajo del mago británico Aleister Crowley y su religión llamada Thelema, e incluso ingresó en una de las organizaciones esotéricas lideradas por Crowley. Aseguraba que sus creencias religiosas y mágicas no contradecían su labor científica y realizaba oraciones al dios pagano Pan antes del despegue de cada cohete. También comenzó a realizar rituales mágicos para concebir lo que Crowley llamaba una mujer escarlata o Babylon, una niña de la luna, que según Thelema sería un ser humano de magia pura, capaz de convertirse en una figura mesiánica para la nueva era. Realizó ingentes esfuerzos de magia sexual para conseguir una niña de la luna tanto con su pareja, Sarah Northrop, como con su segunda esposa y también ocultista, Marjorie Cameron. Las caras de Belmes
son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmes de la Moraleda, esto en Jaén, España. Se supone que desde 1971 varios rostros han aparecido y desaparecido a intervalos irregulares y han sido fotografiados con frecuencia por los periódicos locales y los visitantes curiosos. Muchos vecinos de Belmes creen que los rostros no fueron hechos por mano humana. Algunos investigadores paranormales creen que se trata de un fenómeno pensativo, producido inconscientemente por la fallecida ex dueña de la casa, María Gómez Cámara. Investigadores escépticos han realizado extensas pruebas en los rostros y creen que son fabricaciones, posiblemente creadas como parte de un engaño. Se sospecha que la familia Pereira pudo haber perpetrado el engaño para obtener beneficios económicos. David Parker Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes, fue un secuestrador, torturador, violador en serie y presunto asesino en serie estadounidense. Aunque no se encontraron cadáveres, sus cómplices acusaron a Ray de matar a varias mujeres, y la policía sospechaba que había asesinado a unas 60 personas de los estados de Arizona y Nuevo México. Ray fue declarado culpable de secuestro, violación y tortura en 2001, por lo que fue condenado a 224 años de prisión. Pero nunca fue declarado culpable de asesinato. Murió de un ataque cardíaco aproximadamente un año después de ser condenado en 2 casos, el segundo de los cuales resultó en un acuerdo de culpabilidad. Ray utilizó métodos de insonorización en un semirremolque, al que llamó caja de juguetes, y lo equipó con elementos utilizados para la tortura sexual. Secuestraba entre 5 y 6 mujeres al año, metiéndolas cautivas durante unos 3 o 4 meses. Durante este periodo, abusaba de ellas y, a menudo, las torturaba con instrumentos quirúrgicos, en ocasiones involucrando a su perro o a su esposa. Luego Ray los drogaba con barbitúricos en un intento de borrar sus recuerdos de lo sucedido antes de abandonarlas al costado de la carretera. Total Information Awareness, abreviado como TIA, fue un programa de detección masiva, el cual debía correlacionar información detallada sobre las personas para anticipar y prevenir incidentes terroristas antes de su ejecución. El programa modeló conjuntos de información específicos en la casa de terroristas de todo el mundo. Fue llamado el Proyecto Manhattan de la lucha contra el terrorismo, y según algunos políticos, fue el mayor programa de vigilancia en la historia de los Estados Unidos. A una muy resumida forma de explicarlo, TIA fue el esfuerzo conjunto de al menos 9 entidades gubernamentales de los Estados Unidos, junto a otras empresas privadas, a modo de crear una red de información tan masiva y exacta que permitiese la localización e identificación de agentes terroristas, así como de sus planes que pudieran poner en peligro a la nación. El proyecto terminaría en el año 2003, luego de que el Congreso retirara sus fondos aludiendo a la vulneración hacia la ciudadanía, comprometiéndola en asuntos de seguridad nacional. Pero para que nos hagamos una mejor idea de lo que proponía este programa, era una identificación de posibles amenazas, rastreando hasta el más mínimo detalle de cada habitante de los Estados Unidos, desde su identificación biométrica hasta el análisis de sus hábitos de consumo, sus enfermedades e historial familiar, vigilancia en sus compras, historiales de navegación web, licencias, registros y prácticamente cualquier dato que compone a un individuo. Esto en búsqueda de anomalías que pudieran indicar un peligro latente. Aunque oficialmente el proyecto terminó tan solo iniciado el 2003, para muchos esto siguió adelante, un poco más en las sombras. Coro es un trastorno delirante ligado a una cultura en el que los individuos tienen una creencia abrumadora de que sus órganos sexuales se están retrayendo y desaparecerán, a pesar de la falta de cambios verdaderos y duraderos en los genitales. Coro también se conoce como pene que se encoge y figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. La afección se puede diagnosticar mediante una evaluación psicológica junto con un examen físico para descartar trastornos genuinos en los genitales que podrían estar causando una verdadera retracción. La palabra fue tomada prestada del malayo y significa cabeza de tortuga, en referencia a cómo se ve cuando se retrae la cabeza dentro de su caparazón. Wilhelm Reich fue un inventor postulador de la teoría del orgón. A grandes rasgos, Reich propone que en el universo hay una energía vital a la que llama orgón. Esta energía la poseemos los seres vivos, energía vital que, según la idea de Reich, funcionaría como una red invisible sobre nuestras pieles, y es de ahí de donde proviene la singularidad y la vida de cada uno. Pero en el caso de los humanos,
Debido a los traumas que sufrimos a lo largo de nuestra infancia y posteriormente en nuestra vida, generamos corazas duras que impiden que el orgón fluya libremente por todo el cuerpo. De ahí que estas corazas nos conviertan en personas sin vitalidad, sin energía orgón, o ésta se acumule únicamente en una parte del cuerpo y genere problemas físicos, emocionales o mentales. De acuerdo con esta teoría, por medio de psicoanálisis y ejercicios corporales que impacten el sistema neurovegetativo, se debe suavizar las durezas en la coraza y así dejar desbloquear el orgón. La teoría también pone énfasis en proteger y poner especial atención al embarazo, primera infancia y hasta adolescencia, justo para prevenir estas corazas o neurosis tan difíciles de tratar en la vida posterior. La Mahavishnu Orchestra fue un grupo estadounidense instrumental pionero en la fusión entre el rock y el jazz, mezclando subgéneros de ambos, como el treat stream y el free jazz con rock progresivo y sinfónico. Además, también le añadían elementos de subgéneros del blues, como el boogie woogie o el rhythm blues. Se fundaron en 1969 bajo el nombre de Shiva hasta 1971, que cambiaron su nombre por el cual se les conoce. Desconozco por qué está en la lista. Las huellas del diablo fueron un fenómeno ocurrido durante febrero de 1855 alrededor del estuario de Exe, en el este y sur de Devon, en Inglaterra. Después de una fuerte nevada, durante la noche aparecieron en la nieve rastros de huellas de cascos que cubrían una distancia total de entre 60 a 160 kilómetros. Las huellas fueron llamadas así porque algunas personas sugirieron que eran las huellas de Satanás y las compararon con una pezuña hundida. Se han formulado muchas teorías para explicar el incidente y también se han cuestionado algunos aspectos de su veracidad. La gran tormenta de White Combu en el páramo en Dartmoor, Inglaterra, tuvo lugar el 21 de octubre de 1638, cuando la iglesia de San Pancras fue aparentemente golpeada por una esfera luminosa durante una severa tormenta eléctrica. En aquel momento se celebraba la misa vespertina y el edificio estaba repleto, con aproximadamente 300 feligreses. 4 de ellos terminaron perdiendo la vida, alrededor de 60 resultaron heridos y el edificio quedó severamente dañado. Según la leyenda local, la tormenta fue el resultado de una visita del diablo, que había hecho un pacto con un jugador de cartas y apostador local. El trato era que si el diablo alguna vez encontraba al hombre dormido en la iglesia, éste podía reclamar su alma. Se dice que ese día, el hombre se quedó dormido durante el servicio, con su baraja en la mano. Otra versión de la leyenda afirma que el diablo llegó para recoger las almas de 4 personas que jugaban a las cartas durante el servicio religioso. El bloop fue el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. El sonido era consistente con los ruidos generados por criosismos de grandes icebergs, pero en 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. Este fenómeno ha sido objeto de estudio durante años, obteniendo una relevancia aún mayor en la cultura de Internet, donde el público ha generado toda clase de teorías e historias con respecto a este enigmático sonido. Hoppard o Out of Place Artifact es el nombre que reciben objetos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentran en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Los Hoppard han funcionado para algunos como cuestionamiento sobre la concepción tradicional de la evolución humana, así como de cuánto sabemos realmente sobre la Tierra. También algunos ufólogos se han valido de estos artefactos como evidencia de contacto extraterrestre con nuestros ancestros. Desde una perspectiva más sensata, los Hoppard han podido ayudar a mirar desde otra perspectiva las tecnologías antiguas o reinterpretar ciertos hechos históricos, aunque en muchos casos el mote de Hoppard a algún objeto nace a partir de la ignorancia histórica que las personas tienen con respecto a ciertos periodos. El hombre polilla o Mothman es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o con la presencia de otras criaturas, incluyendo los hombres de negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte.
Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se interprete preferentemente como una manifestación arquetípica. Otros investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dado características milagrosas. La gente sombra son supuestas entidades primordiales o demonios primigenios, entidades las cuales pueden ser vistas cuando se tiene una parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, o efectos secundarios de medicaciones, y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. En múltiples culturas de todo el mundo se ha hablado de estos seres, describiéndolos casi siempre como hostiles y sombríos, provenientes del inframundo, acechando fuera de nuestro rango de visión habitual y dispuestos a hacer daño si nos vemos incapaces de defendernos en un estado de conciencia incompleta. Son por lejos uno de los fenómenos paranormales más llamativos y reportados. La anomalía de Ararat hace referencia a un posible objeto aparecido en fotografías hechas en la cumbre de nieves perennes del monte Ararat en Turquía y que ha llevado a grupos cristianos y creacionistas a defender que se trata de una evidencia de los restos del Arca de Noé. La anomalía se encuentra en la esquina noroeste de la meseta occidental del monte Ararat, a unos 4.724 metros de altitud y unos 2.2 kilómetros al oeste de la cumbre, en el borde de lo que parece ser una pendiente empinada descendente. Se filmó por primera vez durante una misión de reconocimiento aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año de 1949. En aquellos tiempos, en los primeros compases de la Guerra Fría, el macizo de Ararat se encontraba en la antigua frontera entre Turquía y la Unión Soviética, y por lo tanto era un área de interés militar. En consecuencia, se clasificaron las imágenes obtenidas como secretas, al igual que todas las posteriores sacadas en la misma zona durante los años de 1956, 1973, 1976, 1990 y 1992, tomadas tanto por avión como por satélite. Este secretismo por una zona tan poco explorada ha realzado los mitos con respecto a las propiedades místicas de dicha anomalía, muchas veces creando fraudes con supuestas evidencias de la estructura bíblica. La teoría de cuerdas es un intento por resolver uno de los grandes enigmas de la física teórica contemporánea y crear una teoría unificadora de sus distintos campos, es decir, una teoría para el todo. Esta hipótesis científica y modelo fundacional sostiene que las partículas materiales que conocemos, como los elementos constitutivos del átomo, son en realidad estados vibracionales de una cuerda o filamento. La teoría de cuerdas propone que el espacio-tiempo tiene muchas más dimensiones de las que podemos percibir, 11 para ser exactos. Por eso las cuerdas fundamentales pueden vibrar de muchos modos en todas estas dimensiones. A cada modo de vibrar corresponde una partícula fundamental, un electrón, un fotón, un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar. Se trata de una teoría que intenta alejarse de la idea del punto partícula. A pesar de que la teoría de cuerdas pudiera explicar de una manera innovadora algunos de los fenómenos físicos más retadores de la naturaleza, también posee notorias limitaciones. Por ejemplo, su matemática es válida únicamente en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Por otro lado, las predicciones hechas siguiendo este modelo no han logrado ser lo suficientemente concretas como para contrastarlas con un modelo experimental. Para muchos, es una teoría tan ambiciosa y abarcadora que resulta imposible comprobarla o desmentirla científicamente, por lo que ha sido acusada a menudo de pseudociencia. El evento de Tunguska fue una gran explosión que ocurrió cerca del río Podkamennaya-Tunguska, en Rusia, en la mañana del 30 de junio de 1908. La explosión sobre la taiga siberiana oriental, escasamente poblada, aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque, y los informes de testigos sugieren que al menos 3 personas pudieron haber muerto en el evento. La explosión generalmente se atribuye a la explosión de aire de un meteoroide. Se clasifica como un evento de impacto, aunque no se haya encontrado nunca un cráter del mismo. Se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. El evento en Tunguska es el mayor evento registrado de impacto en la Tierra en la historia,
aunque se han producido impactos mucho mayores en tiempos prehistóricos. Se ha mencionado en numerosas ocasiones en la cultura popular y también ha inspirado la discusión en el mundo real sobre las estrategias de mitigación de asteroides. Los grandes gatos británicos son felinos que no son nativos de Gran Bretaña y se dice habitan en el área rural británica. Los avistamientos son a menudo clasificados como panteras, pumas o gatos negros. Su existencia no ha sido comprobada, pero existen muchas teorías que intentan explicar cómo estos animales pudieron haber llegado a Gran Bretaña, incluyendo que son animales liberados después de que el Acta de Animales Salvajes Peligrosos de 1976 entrara en vigor, o que son fauna superviviente de la Edad de Hielo. El Gothman es una criatura parecida a un híbrido humano-caprino, a la que a menudo se le atribuyen muertes caninas y que, supuestamente, se refugia en los bosques del condado de Prince George, en Maryland, Estados Unidos. Según algunas variantes de la leyenda, se dice que el hombre cabra fue una vez un científico que trabajaba en el Centro de Investigación Agrícola de Beltsville. En esta versión, un experimento con cabras sale mal y el científico muta en una criatura mitad hombre, mitad cabra, que empieza a atacar agresivamente a los coches de los alrededores de Beltsville. Otra variante de la leyenda sostiene que el propio hombre cabra era un viejo ermitaño que vivía en un bosque y al que a menudo se podía ver caminando solo por la noche a lo largo de Fletchertown Road. Según el folclorista Barry Pearson, la leyenda del hombre cabra comenzó hace mucho tiempo y se popularizó en 1971, cuando los residentes locales culparon al hombre cabra de la muerte de un perro. Pearson cuenta que adolescentes aburridos mantienen viva la leyenda del hombre cabra, repitiendo la historia y sugiriendo que la criatura ataca a las parejas. Los grises son la forma más típica de seres extraterrestres tanto en la cultura popular como en el imaginario colectivo. Esta apariencia viene gracias a algunos reportes de personas que alegan haber sido abducidas, los cuales parecen convenir en esta apariencia. El extraterrestre gris ha surgido como una imagen arquetípica de criaturas inteligentes no humanas y de la vida extraterrestre en general. El yacálope es un animal mítico del folclore norteamericano, descrito como una liebre con cuernos de antílope. La palabra yacálope es un acrónico de liebre, jackrabbit en inglés, y antílope, aunque la liebre no es un conejo y el berrendo no es un antílope. Muchos montajes de yacálope de taxidermia, incluyendo el original, se han fabricado con las cornamentas de ciervos. Las leyendas sobre el yacálope son diversas y extravagantes, como atribuirle propiedades curativas o la capacidad de imitar convincentemente cualquier sonido. El proyecto Stargate fue una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos, establecida en 1978 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de la Defensa para investigar el potencial de fenómenos psíquicos y sus aplicaciones en la inteligencia militar y doméstica. El trabajo involucraba principalmente la visión remota, la supuesta capacidad de ver psíquicamente eventos, sitios o información desde una gran distancia. El proyecto Stargate fue cancelado y desclasificado en 1995, después de que un informe de la CIA concluyera que nunca fue útil en ninguna operación de inteligencia. La información provista por el programa era vaga e incluía datos irrelevantes y erróneos, y había sospechas de poca fiabilidad en los resultados. Spring-Heeled Jack es un personaje del folclore inglés que se habría aparecido en la época victoriana, siendo capaz de realizar saltos extraordinariamente altos. El primer supuesto avistamiento de Spring-Heeled Jack sucedió en 1837. Más tarde se informó de otros posibles avistamientos por toda Inglaterra, desde Londres hasta Sheffield y Liverpool. Se han propuesto muchas teorías para explicar la naturaleza e identidad de Spring-Heeled Jack, ninguna de las cuales ha explicado completamente el fenómeno. La leyenda urbana de Spring-Heeled Jack adquirió una inmensa popularidad en su época, gracias a las historias sobre su estrafalaria apariencia y su capacidad para efectuar saltos extraordinarios, hasta el punto de llegar a convertirse en protagonista de varias obras de ficción. Era descrito por las personas que afirmaban haberlo visto como un ser con una apariencia espantosa y aterradora, una fisionomía diabólica que incluía garras metálicas afiladas en sus dedos y ojos que parecían bolas de fuego rojo. Un informe afirmaba que, bajo una capa negra, llevaba un casco y una prenda ajustada blanca como hule. Muchas historias mencionan también un aspecto demoníaco. Se decía que Spring-Heeled Jack era alto y delgado, añadiendo algunos informes que podían exhalar llamas azules y blancas. Al menos 2 personas
afirmaron que podía hablar un inglés comprensible. Siguiendo con las leyendas británicas, tenemos el caso del hombre búho, una criatura humanoide parecida a un búho que se dice que fue vista en 1976 en el pueblo de Maunan, Cornwalls, Reino Unido. En esencia, es prácticamente igual al hombre polilla de los Estados Unidos, aunque en este caso existe la posibilidad de que se trate de una especie de búho inusualmente grande, confundido con un ser humano por sus dimensiones. Esto se refuerza si tomamos en cuenta que la gran mayoría de sus avistamientos es en zonas donde comúnmente anidan estos animales. No sé muy bien a qué se refiere este punto en la lista, ya que como podemos ver, Wikipedia contempla una gran cantidad de cosas en la categoría de fenómenos anómalos, desde anomalías atmosféricas, anomalías físicas del cuerpo humano, hasta anomalías químicas, físicas, geográficas o de muchos otros tipos, y en general, nada especialmente inquietante. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo escaleno situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermuda, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Es por mucho una de las zonas del planeta más llamativas en cuanto a fenómenos extraños se refiere, pues lo que en principio era un área conveniente para navegar debido a sus vientos dominantes y una corriente provechosa, ha sido desde la antigüedad el escenario de toda clase de incidentes que van desde naufragios, desapariciones, hundimientos y accidentes tanto de barcos como de aeronaves, lo cual ha hecho que el sitio ganara una popularidad proporcionada de características sobrenaturales. En pantalla aparece una lista de algunos de los incidentes que han tenido lugar en el triángulo. El puente de Overton es una estructura localizada en Escocia, existente desde 1895, la cual comenzó a ganar popularidad en Internet desde el año 2005, debido a diversos reportes de perros que se habían caído o saltado con toda intención desde el puente. El puente también ha sido el sitio de un asesinato y un intento de suicidio. Ha habido informes de fantasmas u otras cosas sobrenaturales. Los investigadores han descrito la historia de los perros que se suicidan desde el puente como un ejemplo de folclore o una leyenda urbana. Las explicaciones naturales incluyen que los perros se sienten atraídos por el olor o los sonidos de los animales en la maleza y pierden el equilibrio en las superficies inclinadas del parapeto del puente. Una de las explicaciones al comportamiento de los caninos y su aparente deseo de morir al estar en el sitio es un olor similar al de la orina de otro macho, lo que sumado a un follaje aparentemente parejo, atrae a los animales y los engaña desde su punto de vista, haciéndoles creer que es seguro transitar en el presunto suelo, cayendo a una muerte dolorosa, solo por seguir su instinto. Similar al caso de Jungo Furuta, este puesto repetía una entrada ya explorada, siendo la del gasero loco de Mattoon, que ya hemos visto anteriormente. Así que decidí sustituirla con una sugerencia de ustedes, la cual es el artículo sobre la masacre de Nankín. Esto se refiere a los crímenes cometidos entre finales de 1937 e inicios de 1938 por el ejército imperial japonés en la ciudad de Nankín, por entonces capital de la República China, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Los crímenes de guerra cometidos durante este periodo incluyen el pillaje, la violación masiva de mujeres y la matanza de civiles y prisioneros de guerra. Se estima que murieron entre 40.000 y más de 300.000 chinos. Ahora bien, sin entrar en más detalles sobre el asunto, hay que decir que el artículo de Wikipedia en su versión en inglés no solo es mucho más detallado que en español, sino que cuenta con una galería de fotografías especialmente atroces sobre todas las cosas que les hicieron los japoneses a los pobladores de este lugar. Las imágenes se complementan con textos bastante descriptivos sobre las metódicas torturas que los invasores llevaron a cabo, algo que no solo estaría limitado a explicar aquí en YouTube, sino que en verdad puede generar un profundo malestar general. De este puesto no hay un artículo en Wikipedia como tal, pero sí es posible encontrar en sitios similares. Los chupa son objetos misteriosos, a veces referidos como ovnis. Han sido supuestamente vistos de noche en los bosques orientales de Brasil. Se describen como objetos pequeños de apariencia metálica que vuelan sobre las copas de los árboles, emitiendo un zumbido como el de un refrigerador o un transformador. Se dice que estas entidades emiten luces blancas o rojas que llegan a ser letales y que como tal han llegado a provocar malestar general y prolongado a las personas que se han topado con ellos, o en algunos casos se habla de gente que perdió la vida por causa de un misterioso rayo láser emitido por los chupa.
Aunque no ha habido una explicación lógica para los supuestos incidentes que involucran a estas entidades, quienes creen en ellas afirman que podrían tratarse tanto de seres alienígenas, monstruos mitológicos como los Skinwalkers, o incluso seres de otra dimensión. El Silverpilen es un tren fantasma que, según una leyenda urbana de Estocolmo, en Suecia, ha sido visto en algunas ocasiones por la red del metro de la ciudad. Lo que vuelve particular al Silverpilen es su tentativa apariencia similar a la de los trenes de los años 60 que fueron utilizados en un inicio, pero que luego serían reemplazados por trenes más modernos y pintados de color verde. El Silverpilen sería entonces el único tren antiguo de un color puramente plateado, correspondiente a su metal intacto, y ha sido reportado por distintas personas, incluyendo trabajadores de la red del metro. Diversas teorías, no necesariamente aterradoras, han tratado de explicar el fenómeno, siendo la más interesante que este tren está relacionado a una estación fantasma que nunca se llegó a construir. Además, se habla de que los pasajeros que han llegado a subir en él solo han podido bajar una vez, que ya están muertos. La mina de oro del holandés perdido es, según la leyenda, una rica mina de oro escondida en el suroeste de los Estados Unidos. Generalmente, se cree que la ubicación está en las montañas Superstition, cerca de Apache Junction, al este de Phoenix, en Arizona. Ha habido muchas historias sobre cómo encontrar la mina, y cada año la gente la busca, algunos muriendo en la travesía. Esta es probablemente la mina perdida más famosa de los Estados Unidos. El bosque de Aokigahara, ubicado en el noroeste de la base del monte Fuji, mantiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa, y hay poemas de 1000 años de antigüedad que indican que el bosque está maldito. El turismo ha quedado limitado únicamente a zonas vigiladas y, aunque no está prohibido adentrarse al bosque, se colocan numerosas señales de advertencia en varios idiomas para ayudar a las personas que piensan en suicidarse a que busquen ayuda. En el Japón feudal del siglo XIX, cuando las hambrunas y las epidemias azotaban a la población, las familias más pobres abandonaban a su suerte a los niños y a los ancianos que no podían alimentar. Por este motivo, surgieron historias que afirmaban que el bosque estaba encantado por los fantasmas de los que allí murieron. Su fama como lugar de suicidio quizás se deba a que en 1960 se publicó la novela Nami no Tou de Seiichi Matsumoto, en la que al final de la obra 2 amantes se suicidan en el bosque. Además, en 1993 se publicó el Completo Manual de Suicidio de Wataru Tsurumi, una guía para suicidarse, donde se recomienda este bosque como un lugar idóneo para hacerlo. Año con año, se recogen los cuerpos de decenas de personas que deciden morir en este bosque. El monstruo de Poplik es una criatura legendaria que posee rasgos de humano, cabra y oveja. Se le ha reportado viviendo debajo del puente ferroviario sobre el arroyo de Poplik, en el vecindario de Fisherville, en Louisville, Kentucky. Según algunos relatos, la criatura utiliza tanto hipnosis como imitación de voces para atraer a los intrusos hacia las vías del ferrocarril y ser arrollados por un tren. Otros relatos afirman que el monstruo salta desde el puente ferroviario sobre los techos de los automóviles que pasan debajo de este, aunque otras leyendas cuentan que ataca a sus víctimas con un hacha manchada de sangre y que la sola visión de la criatura es tan perturbadora que quien la ve al cruzar el puente ferroviario es impulsado a saltar desde este. Este puesto repetía una vez más un caso ya visto, el del agente Sombra, así que he decidido cambiarlo por el de Sombras de los Muros de la Muerte. Este es un libro de 1874, creado por el Dr. Robert Kedzie. El libro advierte sobre los peligros del papel pigmentado con arsénico, que entonces se utilizaba habitualmente. El libro contiene 86 muestras de dicho papel tapiz. Debido a la peligrosa cantidad de arsénico en la obra, solo han sobrevivido 5 de las 100 copias originales. La mayoría de las copias fueron destruidas por las bibliotecas destinatarias. Las copias existentes solo se manipulan tomando precauciones de seguridad especiales. A partir de 2021, las copias restantes se encontraban en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en Bethesda, Maryland, y las bibliotecas universitarias de la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Michigan. La copia de la Biblioteca Nacional de Medicina ha sido digitalizada y está disponible gratuitamente. James Dallas Egbert III fue un estudiante estadounidense de la Universidad Estatal de Michigan, cuya desaparición en los túneles de ventilación de la universidad fue incorrectamente atribuida al juego de rol Calabozos y Dragones.
Dallas era un prodigio informático que sufría una severa depresión clínica debido a la intensa presión académica que sobre él ejercían sus padres. Además, debido a su joven edad y su avanzada inteligencia, había tenido dificultades para tener amigos en el campus universitario, así como también dificultades para revelar su homosexualidad. El 15 de agosto de 1979, Dallas Egbert entró en los túneles de ventilación de la universidad con una botella de metacualona para suicidarse. Este intento no tuvo éxito, y cuando despertó al día siguiente, se escondió en casa de un amigo. El caso de este chico es bastante triste, pero resumiendo mucho de lo ocurrido, una vez que partió hacia la casa de su amigo, comenzaron rumores en el campus sobre su desaparición. James vagó por los hogares de varios de sus conocidos, quienes terminaban echándolo para no tener problemas con la justicia debido a los crecientes reportes sobre su paradero. En este periodo, había intentado de nuevo quitarse la vida sin éxito. Finalmente, un detective contratado para localizarlo dio con él y lo llevó de vuelta con un familiar sin contar los motivos para su huida a petición de James. El chico terminaría quitándose la vida con un disparo al año siguiente, en 1980, y todos lo manejaron como que de alguna manera estaba relacionado a su gusto por el juego de mesa, hasta que el detective que lo localizó publicó un libro contando la verdadera historia del joven. El proyecto Montauk es una teoría conspirativa que proclama la existencia de un supuesto proyecto extremadamente secreto del gobierno de Estados Unidos, llevado a cabo en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. No existe una versión definitiva de la historia del proyecto Montauk, aunque las más comunes lo describen como una extensión o continuación del experimento Filadelfia, que supuestamente tuvo lugar en 1943. Según los defensores, el experimento Filadelfia supuestamente estuvo dirigido a hacer al buque destructor USS Eldridge invisible al radar, con resultados desastrosos. Los investigadores sobrevivientes del experimento Filadelfia se reunieron en 1952 y 1953 con el objetivo de continuar su trabajo anterior sobre la manipulación del blindaje electromagnético, que se habría utilizado para hacer al USS Eldridge invisible al radar e incluso al ojo desnudo, y deseaban investigar las posibles aplicaciones militares de la manipulación del campo magnético como medio de guerra psicológica. Molly Dyer es el nombre de una legendaria residente del siglo XVII de Leonardtown, en Maryland, de quien se dice fue acusada de brujería y expulsada de su casa por la gente local en una noche de invierno. Supuestamente su cuerpo fue encontrado unos días después, parcialmente congelado en una piedra grande. Según la leyenda, una plaga mortal y malas cosechas habían pasado factura a la pequeña comunidad de Leonardtown, y el invierno particularmente duro significaba que la gente temía no sobrevivir a la temporada. La gente del pueblo recurrió a la superstición, afirmando que el hambre, las enfermedades y las tormentas de hielo eran producto de la brujería. Una reunión en la iglesia local determinó que Molly Dyer, una mujer mayor que vivía en el extremo sur de la ciudad, era la bruja en cuestión, y había invocado al diablo para que aterrorizara a la gente de Leonardtown. Los acontecimientos se intensificaron rápidamente y se formó una turba con la intención de echarla de la ciudad. A su llegada, la turba la rodeó y prendió fuego a su cabaña. Molly apenas logró escapar y corrió entre la multitud hacia el bosque hasta que sus piernas finalmente cedieron. Sabiendo que moriría antes del amanecer, encontró una pequeña roca y colocó su mano derecha sobre ella. Luego levantó su mano izquierda hacia la luna y lanzó una maldición sobre la gente de Leonardtown. Días después, su cuerpo fue encontrado congelado en la piedra, con la mano todavía levantada al cielo. Los detalles de la maldición varían según el narrador, pero generalmente caen en el ámbito de cosechas arruinadas, infertilidad, mortalidad infantil o desgracia familiar.